¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a trabajar con los grados del adjetivo. Vamos a empezar con el grado comparativo. Ustedes saben que el adjetivo puede tener tres grados de significación: el grado positivo, el grado comparativo y el grado superlativo. Vamos a concentrarnos ahora en el grado comparativo. En primer lugar vamos a ver la morfología y en segundo lugar la sintaxis del comparativo, digamos el funcionamiento sintáctico del grado comparativo en la oración. Estos tres grados de significación, decíamos, corresponden a las siguientes formas. Es decir, el grado comparativo es el grado 0 del adjetivo. Es el que aparece en el diccionario, de hecho. Y como ustedes saben, tenemos dos grandes grupos de adjetivos en latín. Adjetivos de primera clase, que siguen el paradigma de primera y segunda declinación. Y adjetivos de segunda clase, que siguen el paradigma de la tercera declinación, temen i, con alguna excepción de alguno que declina por tema en consonante. El grado comparativo es el grado que expresa justamente una comparación entre dos individuos, cosas o cualidades, el primero de los cuales funge como primer término de comparación y el segundo como segundo término de comparación. Vamos a tener tres clases de comparación en la lengua en general, ¿no? De igualdad, de superioridad o de inferioridad. La comparación de igualdad se forma, al igual que en castellano, por medio de adverbios, ¿sí? Podemos tener el adverbio tam, por ejemplo. Yo puedo decir Icaro tam superbus est quam Catilina, ¿sí? Si no es tan soberbio como Catilina. O una manera, digamos, perifrástica de decir lo mismo, Icaro non minus superbus est quam Catilina, ¿no? Cicerón no es menos soberbio que Catilina. La comparación de inferioridad también se construye, al igual que en castellano, mediante adverbios, bueno, en el orden inverso, digamos, si se quiere, o con la negación invertida respecto de lo que veíamos en el caso anterior. Catilina minus eloquens est quam Cicero, Catilina non tam eloquens est quam Cicero. ¿Sí? Ahora bien, y acá nos tenemos que concentrar en el tipo de comparación de superioridad. Porque el latín, para formar la comparación de superioridad, hace algo distinto del castellano. ¿Y a qué me refiero? Porque el castellano también sigue usando adverbios. Digamos así, el castellano, para construir la comparación, grosso modo, utiliza adverbios, tanto para indicar igualdad como para indicar inferioridad y superioridad. Ahora, este último matiz de superioridad, el latín lo construye morfológicamente, no a través de un adverbio. Es decir, que se juxtapone a la base del adjetivo un morfema que indica grado de superioridad. Fíjense, Cicero eloquentior, y acá tenemos el morfema, bueno, medio que lo taché, ¿no? Eloquentior est quam Catilina. Cicerón es más elocuente que Catilina, ¿sí? Digamos, es algo semejante a lo que algunas lenguas, como el inglés o el alemán, hacen con los adjetivos que le agregan, por ejemplo, el sufijo er, ¿sí? Bien. Ahora bien, ¿cómo vamos a ver la morfología entonces de los adjetivos en grado comparativo que expresan superioridad? Se va a formar a través de los siguientes sufijos, tomando como punto de partida el tema del adjetivo, el cual se obtiene siempre, para tener seguridad, de la forma de genitivo singular menos la desinencia de genitivo, lógicamente. Se va a agregar entonces el sufijo ior para el nominativo masculino y femenino singular y el sufijo ius para el neutro singular. De esta manera nos va a quedar un enunciado, ¿sí?, de dos terminaciones genéricas. Un enunciado de dos terminaciones genéricas y que por lo tanto va a declinar como un adjetivo de segunda clase. Pero ojo con lo siguiente: el comparativo
cuando declina con un adjetivo de segunda clase, va a seguir la tercera tema en consonante, no como la mayoría de los adjetivos de segunda clase que siguen el tema en i. Primera cuestión. Lo que significa que el ablativo singular va a ser en e de los comparativos y no i. Que el genitivo plural va a ser no ium, y que el plural de los neutros, en nominativo, vocativo y acusativo, va a ser en a y no en ia. ¿Sí? Cuidado con esto porque, como el enunciado del comparativo va a ser un enunciado como el de un adjetivo de segunda clase y que por ende declina por tercera declinación, no se confundan con el grado positivo del adjetivo que va por tema en i. El grado comparativo va por tema en consonante. Y una cuestión muy importante, esto es independiente de la clase de adjetivo a la cual pertenezca la palabra en grado positivo. Es decir, si usted tiene un adjetivo de primera clase, en grado comparativo va a seguir este esquema. Y si usted tiene un adjetivo de segunda clase, en grado comparativo va a seguir este mismo esquema. Quiero decir, todos los comparativos pertenecen a este paradigma, independientemente de la clase de la cual deriven, de la cual provengan. Entonces, fíjense cómo queda la declinación. ¿Sí? Yo tengo, por ejemplo, el sustantivo doctus, aum, la base del adjetivo para la cual, a partir de la cual yo voy a construir el comparativo, es doct. Le tengo que agregar ior para el masculino o femenino, ius para el neutro. Entonces me queda el enunciado del comparativo, es doctior, doctius. ¿Sí? Como omnis omne. Solo que omnis omne va a declinar por tercera tema en i y doctior doctius va a declinar por tercera tema en consonante. Entonces, este es el nominativo para masculino y femenino singular y este es el nominativo para neutro singular. Fíjense cómo declina, ¿sí? Doctior, doctior es un tema en líquida, doctiorem, doctioris, doctiori, doctiore. Fíjense que en el neutro justamente aparece la neutralización de la oposición morfológica en los primeros tres casos y nos queda doctius, doctius, doctius. Si vamos al plural, tenemos doctiores para masculino y femenino en los tres primeros casos y doctiora en el neutro. ¿Sí? Fíjense que a partir del acusativo y en adelante, doctior es la base, porque en el caso nominativo tiene desinencia cero, lógicamente. Doctiorum, doctioribus, doctioribus. No doctiorium, doctiorum. Tema en consonante. Veamos ahora la sintaxis del comparativo. El comparativo de superioridad puede emplearse de dos maneras. ¿A qué me refiero con esto? A que puede aparecer acompañado de un segundo término de comparación o sin segundo término de comparación. Cuando aparece sin segundo término de comparación, el comparativo lo que indica es una intensidad en la cualidad que se predica, en la cualidad del adjetivo. Por ejemplo, yo puedo decir Cícero eloquentior est. Entonces lo que estoy diciendo es que Cicerón es muy elocuente. No lo estoy comparando, ¿sí?, con otra persona o con un grupo. Lo que estoy haciendo es reforzar la cualidad de la elocuencia que predicó de Cicerón. Ahora, lo que nos interesa ver es el comportamiento. Y en este caso es un simple adjetivo. Digo, eloquentior, digamos, eloquentior, en este caso, es un simple predicativo subjetivo. Digamos, porque es el nominativo masculino singular que concuerda con Cícero, ¿no? Digo, sintácticamente, si yo pongo acá eloquens o eloquentior, da lo mismo. Bien. Bien. El segundo término de comparación puede formarse de dos maneras. Ahora bien, con o sin nexo comparativo. Y esto es lo que vamos a estudiar respecto del comportamiento sintáctico de los comparativos. Vamos a verlo primero sin nexo comparativo. Entonces, el segundo término de comparación lo podemos articular con o sin nexo. Si lo articulamos sin nexo, el caso que rige el comparativo para su segundo término de comparación
es el caso ablativo. Y acá tenemos otro uso particular del ablativo, hablando, ¿no? que veníamos profundizando un poco en otros usos de los casos, más allá de ese cuadro básico que vemos al comienzo del estudio de latín. Ahora vemos el ablativo comparativo. Es un uso particular del ablativo que expresa comparación, justamente. Ahora, esta forma de articular la comparación se puede dar únicamente cuando el primer término de comparación está en nominativo o en acusativo. ¿Sí? Bien. Yo puedo decir Marcus doctior est Tito. ¿Sí? Tito viene de Titus y sustantivo de segunda declinación es un ablativo. Entonces, lo que acá yo estoy diciendo es, tengo el verbo, el sujeto y acá tengo el predicado. El verbo es copulativo, por lo tanto pide un predicativo subjetivo, cuyo núcleo es el comparativo, porque está en nominativo masculino singular, doctior. Ahora, este comparativo lo que hace es desatar, ¿sí? Desencadenar un segundo término de comparación. Es más docto que quién, que Tito. Entonces, yo tengo que extender el predicativo porque Tito depende del comparativo. ¿Sí? Y entonces a este ablativo masculino singular le pongo segundo término de comparación. Pero todo dentro del predicativo subjetivo. La otra manera de construir la comparación es con nexo comparativo. Perdón, en este caso el nexo comparativo que hay que reponerlo en la traducción, ¿no? Acá no está. Ahora sí, con esta articulación va a aparecer en latín el nexo comparativo. Y ahora el caso que viene después del nexo comparativo, en esta segunda modalidad de articulación, va a ser en el mismo caso que el primer término de comparación. Entonces, la estructura sintáctica nos queda así. Tenemos el predicado, nuevamente predicativo subjetivo, con su núcleo, y ahora este es el segundo término de comparación, que tiene por dentro un nexo comparativo, que es quam, y un término, en nominativo. En nominativo porque está modificando a través del comparativo, está en comparación con este nominativo. En cuanto a las denominaciones de esta función sintáctica, pueden utilizar segundo término de comparación, sobreentendiendo que hay un primer término de comparación, o también se lo puede llamar a esto complemento comparativo, como les resulte más sencillo o la denominación que les resulte más familiar. Por otra parte, el comparativo puede estar intensificado por medio de adverbios, ¿sí? Como multo, paulo, nilo, etc. En ese caso, el adverbio modifica al comparativo y la estructura sintáctica nos queda así. Como modifica al núcleo del predicativo, hay que integrar dentro de la estructura a cuyo núcleo modifica, me refiero al adverbio. Entonces queda, el adverbio es invariable y es modificador directo o atributo de este núcleo del predicativo, que a su vez desencadena un complemento comparativo o segundo término de comparación. Bueno, hasta acá el comparativo en latín.